Muy buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del seminario permanente de la red latino-iberoamericana de ética y salud pública. Em, Como bien saben, esta es una iniciativa que esta red compuesta por 7 países, 6 de América Latina y España. Esta es una iniciativa que comenzó este año con el fin precisamente de fortalecer los lazos, divulgar el trabajo que en cada país se está haciendo y, por supuesto, contribuir a la discusión sobre ética y salud pública que no queda resuelta en estas sesiones del seminario permanente, más bien quedan sugeridos para más desarrollos, para invitar a más gente a involucrarse y, por supuesto, para ver algunas luces importantes. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Fabiola Villela. Ella es una académica mexicana, eh, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctora en ciencias con orientación en bioética por la misma universidad. Ha sido profesora de asignatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Ciencias, el posgrado en Ciencias Biológicas, el posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud y de la ENES Mérida en la UNAM. Profesora invitada de la Universidad de Durango, sede en Ensenada, Baja California, México, y la Escuela de Antropología del Norte de México en Chihuahua. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el año 2017. Ha impartido más de 35 charlas dentro de cursos, seminarios y diplomados, 22 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado 10 artículos en revistas indexadas y 7 capítulos de libros. Coordinó la publicación de un libro. Sus líneas de investigación son eugenesia, transhumanismo, uso de animales en investigación biomédica, género y bioética. Actualmente es responsable de la Unidad de Educación Continua de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la Universidad Nacional de México. Fabiola, encantados de tenerte hoy en esta mañana con nosotros y que quieras compartir tus reflexiones sobre la aplicación de la inteligencia artificial en medicina. Sin más, te doy la palabra. Te recuerdo, la exposición dura unos 40 minutos, em, así que adelante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme, por la invitación. Un gusto poder colaborar en estos espacios en donde ciertamente me parece sumamente necesaria el intercambio de reflexiones, sobre todo desde una perspectiva latinoamericana o en el mejor de los casos hispanoamericana, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. El día de hoy, lo que quiero presentarles es precisamente este tema, que es el uso de la inteligencia artificial en medicina desde un enfoque crítico. Entonces, para empezar, si me permiten, les voy a contar una historia completamente ficticia que me parece podría compilar algunos de los puntos que vamos a tratar, ¿no? Entonces, Elena estaba emocionada y nerviosa a la vez. Después de meses de fatiga inexplicable, finalmente tenía una respuesta, o al menos eso pensaba. Su médico le había sugerido usar un nuevo sistema de diagnóstico impulsado por inteligencia artificial llamado MediAI, una herramienta revolucionaria que prometía diagnósticos rápidos y precisos analizando grandes cantidades de datos médicos en cuestión de segundos. Le explicaron que MediAI era el futuro de la medicina, capaz de comparar miles de casos similares y generar recomendaciones basadas en los tratamientos más eficaces disponibles. Le aseguraron que sería más preciso que cualquier médico humano. Aunque deseaba confiar en la tecnología, había algo en la idea de que una máquina decidiera su destino que le inquietaba profundamente, pero decidió seguir adelante. Al día siguiente recibió los resultados: un diagnóstico de una enfermedad autoinmune rara, acompañado de la recomendación de un tratamiento costoso e invasivo. Desesperada por mejorar, Elena estuvo a punto de aceptar sin dudar. Sin embargo, algo le hizo frenar. Comenzó a investigar por su cuenta. En un foro en línea encontró testimonios de pacientes que habían usado MediAI
Varios estudios recientes mencionaban que el sistema presentaba sesgos algorítmicos, ya que había sido entrenado principalmente con datos de personas blancas y de clases altas sociales. Esto implicaba que los diagnósticos para personas de otros grupos étnicos con menor acceso a servicios médicos solían ser imprecisos. Elena era, precisamente, una mujer latina de clase media, quien empezó a preguntarse si su diagnóstico también estaría sesgado. Regresó a consulta para expresar sus dudas. Aunque le reiteraron que la inteligencia artificial tenía altos niveles de precisión, Elena comenzó a notar además otra dimensión del problema, el acceso. El tratamiento recomendado por MediaI era caro y seguro, y su seguro no lo cubría completamente. Además, en su comunidad había escasos especialistas que pudieran ofrecer una alternativa sin recurrir a la inteligencia artificial. Mientras salía del consultorio, surgieron una serie de dudas. La inteligencia artificial prometía precisión, pero también podía amplificar las desigualdades existentes. Era poderosa, sí, pero ¿podía confiar que una herramienta entrenada con datos ajenos a su realidad comprendiera realmente su caso? ¿Podría consultar a un médico que no usara inteligencia artificial? Quizá tendría más experiencia con su condición, pero ¿sería preciso su diagnóstico? Entonces, esta bonita historia completamente inventada, me parece que, insisto, recupera varios puntos de los que vamos a ver, ¿no? Entonces, para comenzar esta reflexión ya general del tema, me gustaría retomar una idea que se repite de una manera recurrente en el discurso tecnológico actual. La inteligencia artificial representa una nueva revolución, sobre todo en el campo médico, el cual promete una transformación de fondo. Esto es, diagnósticos mucho más rápidos y certeros, cirugías más seguras, fármacos mejor diseñados y una educación médica de más alta calidad y además una medicina personalizada. La pregunta que creo nos tendríamos que estar haciendo, o la serie de preguntas, es ¿hasta qué punto se sostienen estas promesas? ¿No? ¿Qué implicaciones tienen desde un enfoque ético, profesional y científico? Entonces, vamos a verlo por partes. Primero, ¿qué tan factible es este escenario tan prominente? ¿No? Sabemos de todos los grandes logros y éxitos, ¿no? Quiero señalar que para esta presentación lo que hice fue buscar principalmente artículos publicados en los últimos 5 años, de 2021 a la fecha, principalmente que abordaran las temáticas de inteligencia artificial en medicina, y a partir de ahí una serie de artículos que de una u otra manera tienen que ver con estas cuestiones. Entonces, así fue como pude encontrar algunos que nos hablen de sesgos, sobre todo en etapas muy particulares del desarrollo, ¿no? Como puede ser obstetricia, la infancia, y finalmente cuestiones de sexo y género. Quiero señalar que por lo menos en la búsqueda que yo hice no salió resultado respecto a inteligencia artificial en medicina para diagnóstico de particularidades de la comunidad LGBT. Al parecer esa es una de las comunidades que está mucho más sesgada en todo esto. Entonces, bueno, dicho lo anterior, quiero empezar por cuáles son los beneficios, ¿no? Esto tiene que ver también con que en algún momento, cada que presento yo cuestiones de inteligencia artificial o en general de tecnología, ya me han reclamado que parece que estoy en contra de la tecnología, nada más lejos de la realidad, me parece que es algo fascinante, pero como dice el título de mi presentación, me parece que es indispensable verlo desde una perspectiva crítica. Entonces, quizá para quienes no están tan familiarizados con cuáles son los avances y por qué esta expectativa sobre la inteligencia artificial en medicina, me voy a permitir comentar algunos de los grandes éxitos que ha tenido, ¿no? Bien, entonces los sistemas de inteligencia artificial, como sabemos, son alimentados por datos clínicos masivos, principalmente radiografías, tomografías, resonancias, imágenes endoscópicas, análisis bioquímicos, entre otros. Y estos sistemas de inteligencia artificial pueden procesar esta información en segundos, ¿no? Mejorando la precisión diagnóstica, reduciendo significativamente el tiempo requerido. Entonces, por ejemplo, tenemos algoritmos de deep learning, uno particularmente diseñado por Francesco y colaboradores, que logró detectar y clasificar enfermedades de la retina con alta sensibilidad. Por otro lado, Wong desarrolló un sistema de diagnóstico asistido por computadora para diferenciar nódulos pulmonares benignos y malignos con alta eficacia, ¿no? Incluso para estadios tempranos de cáncer. Entonces,
Lo que sabemos aquí es que una de las áreas donde más ha avanzado la inteligencia artificial es este análisis automatizado de imágenes médicas. Como les comentaba, resonancias magnéticas, en fin, ¿no? Ahora, un caso emblemático es precisamente este que les comentaba de diagnóstico de tuberculosis en radiografías de tórax por Lakhani y Sundaram en 2017, en donde alcanzaron una precisión de hasta el 96%, ¿no? Comparable con otros radiólogos expertos. Otros casos ilustran cómo la inteligencia artificial puede complementar o incluso rivalizar con la interpretación médica especializada, principalmente en áreas con sobrecarga de trabajo o escasez de personal calificado. Esto es muy importante porque podemos ir viendo que estos otros factores que tienen que ver con factores humanos, ¿no? Además, tenemos ya también cirugía y sistemas robotizados, ¿no? Supongo que todos estamos familiarizados con la cirugía asistida por inteligencia artificial, en particular el sistema quirúrgico Da Vinci, que es el que estamos viendo en pantalla, aprobado en el año 2000 por la FDA, que por supuesto marcó un hito, ¿no? en la historia de la medicina y de la cirugía. Este sistema permite procedimientos mínimamente invasivos con la mayor precisión, menor pérdida de sangre, mejor recuperación postoperatoria y hasta la posibilidad de intervención remota. Este se ha utilizado, por ejemplo, con cirugías tiroideas con los mejores resultados estéticos y funcionales, cirugías maxilofaciales, gástricas y prostáticas más seguras y exitosas, y recesión pulmonar asistida con la mejor recuperación del paciente, ¿no? Sin embargo, este avance plantea preguntas sobre el nuevo papel del cirujano. ¿Se convierte en un operador de sistemas? ¿Se mantiene su responsabilidad plena? Y sobre todo, ¿qué va a suceder en caso de un fallo algorítmico, ¿no? Además, también vamos a encontrar la producción de fármacos, ¿no? Sabemos que la inteligencia artificial ha sido clave para acelerar el descubrimiento y el diseño de medicamentos. Tradicionalmente, este proceso toma años, como todos sabemos, e implica una alta inversión en pruebas, ensayos, incluso con animales. Entonces, gracias a estos modelos de inteligencia artificial, esto se ha acelerado, ha tenido muy buenos resultados, lo podemos ver con el tiempo de desarrollo de vacunas, como fue el caso de COVID-19, por ejemplo, el diseño de moléculas dirigidas a proteínas específicas o incluso la optimización de tratamientos oncológicos para fármacos más eficaces y personalizados, ¿no? Entonces, por supuesto que todo esto nos emociona, nos fascina, nos genera muchísimas expectativas porque además también podría ayudar en la gestión hospitalaria y en la educación médica. Y aquí me quiero detener un momento, ¿no? Además de estos usos que ya mencioné, la inteligencia artificial también está transformando áreas como la gestión médica y la formación de profesionales. Se han desarrollado sistemas que predicen tiempos de espera en urgencias y optimizan la asignación de camas. En la educación, y esto lo podemos ver en algunas universidades, no necesariamente de México o latinoamericanas, pero bueno, se han integrado simuladores quirúrgicos con inteligencia artificial, modelos anatómicos impresos en 3D que le permite al estudiantado entonces hacer una cirugía previa, ¿no? Con estos modelos de tal manera que cuando entren al paciente tengan claridad de qué van a encontrar y cómo trabajar, ¿no? en estos espacios. Entonces, claro, esto les permitiría a los estudiantes practicar de forma mucho más realista y con menor riesgo para los pacientes. Pero aquí, digamos, ¿cómo se integra esto? Entonces, hay un artículo en el que le preguntaron a los estudiantes cómo veían la integración de la inteligencia artificial. Este artículo es del 2023 y fue un estudio que hicieron en estudiantes de medicina de una universidad de Alemania. Entonces, estos muchachos les hicieron un cuestionario, les dijeron qué sabían, ¿no? de inteligencia artificial y cómo podían utilizarla. Entonces, se midió conocimiento generalizado, al cual los resultados indican que la mayoría ya estaba familiarizada con el concepto y usos actuales de la inteligencia artificial, una valoración técnica positiva, ¿no? Estos chicos consideran que la inteligencia artificial es fiable, competente y útil en contextos clínicos. Ahora, curiosamente, sí
tienen una idea de que hay que tener un cierto tipo de desconfianza, que parece que es una desconfianza prudente, ¿no? Porque a pesar de reconocer sus capacidades, los estudiantes no depositan una confianza plena en estos sistemas, lo cual me parece fantástico, ¿no? Sí percibían la inteligencia artificial como inteligente, pero sin atributos humanos, eso lo vamos a ver un minuto más adelante. Y, por supuesto, con un alto interés formativo. Entonces, aquí varias cosas, ¿no? Primero, estos resultados, los mismos investigadores saben que pueden estar sesgados porque es una universidad en Alemania, ¿no? Tienen acceso, tienen oportunidades de hacer y tener acceso a este tipo de tecnologías, pero por supuesto esto no lo van a poder tener todos los estudiantes, ¿no? Entonces esto lo que les comentaba, de cómo impacta en la carrera de medicina, pero bueno. Pero entonces, bien, todo esto está muy bien, ¿no? Yo insisto, suena increíble, pareciera que vivir en esta época es mucho mejor que hace 50 años, porque las expectativas son mucho más altas y los objetivos mucho más claros. Pero siempre hay un pero, ¿no? Sí tenemos que analizar, me parece, con base en lo dicho, sí surgen ciertas dudas, ¿no? Ya dijimos que hay sesgos algorítmicos. Necesitamos saber qué son, cómo se dan y cómo disminuirlos. Ya sabemos que la inteligencia artificial se nutre del conocido como Big Data, ¿no? Y entonces sobre ese tema surge qué tipo de seguridad y qué tipo de privacidad tienen estos datos. El acceso, como ya lo señalé, desde la educación, pero también el acceso técnico, lo que implicaría el sistema Da Vinci, ¿no? Y además, quienes participan en los estudios que usan estos avances en inteligencia artificial, cuál es el acceso a infraestructura. O sea, yo como mujer latinoamericana, ¿tengo o no acceso a estos espacios en donde se estén utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Por supuesto, pertenecer o no a comunidades marginadas, como digo, puede ser las infancias, eh, las personas de la tercera edad, personas de la comunidad LGBTQ+, y por supuesto los otros racializados, ¿no? Como puede ser personas afrodescendientes o de comunidades originarias, ¿no? Entonces, digamos, todo esto nos regresa una vez más al sesgo algorítmico basado en ideas que pueden ser erróneas. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, aquí permítaseme hacer un paréntesis, ¿no? He estado hablando de inteligencia artificial, pero siempre es bueno tener algunas ideas claras. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Cuáles son los tipos de inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿cómo es que estos se desarrollan en el ámbito médico? Entonces, inteligencia artificial es un término amplio, que lo que busca es englobar la combinación de tecnologías, datos y poder computacional para simular la inteligencia humana en máquinas o software. El objetivo es permitir que las máquinas realicen estas tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como puede ser el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción y la comprensión del lenguaje. Una de las definiciones más establecidas y completas, a mí me parece, es la de McCarthy en 2004, que señala que es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Se relaciona con la tarea similar de usar equipos para comprender la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial no tiene que ajustarse a los métodos biológicos u observables, ¿no? En general, el término inteligencia artificial fue acuñado bueno, eso, quería decir yo, ¿no? En el 56, perdón, es en el 56 por McCarthy, lo que está ahí es nada más la referencia del año del documento, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de inteligencia artificial hay? Esto es sumamente necesario para poder comprender los alcances. Tenemos la especializada o de dominio específico, y esta es principalmente aquellas que están diseñadas para realizar tareas sumamente concretas, como puede ser reconocimiento de voz, de imágenes, análisis de texto, diagnóstico médico, por supuesto, que ahorita son las que se están desarrollando y motivo por el cual estamos el día de hoy aquí. La inteligencia artificial general, esta todavía no llega, y esta se refiere
al ideal de que una máquina sea capaz de razonar, ver, escuchar y aprender de forma autónoma o como un ser humano, ¿no? Digamos, a eso se refiere la general. Sería capaz de hacer lo que hace un humano de tal manera que piense como uno y actúe como uno, ¿no? Ejemplo clarísimo en el mundo de ciencia ficción podría ser C-3PO, ¿no? De Star Wars. Por supuesto, a este tipo todavía no llegamos. Y la superinteligencia, que ese ya es ámbito también mucho más alejado, que estaría supeditado a avances tecnológicos altísimos, ¿no? Entonces, bueno, con base en esto, sabemos que la inteligencia artificial combina ciencia computacional más estas grandes bases de datos con el objetivo específico de resolver problemas. Entonces, vamos a tener dentro de la inteligencia artificial temas como machine learning, deep learning, que estos dos principalmente son los que vamos a estar mencionando a lo largo de lo que quede de la charla, ¿no? Y, y bueno, entonces, para que estos sistemas de inteligencia artificial puedan aprender, se necesita una gran cantidad de datos, ¿no? Lo que conocemos como Big Data. Entonces, estos pueden ser estructurados, no estructurados o mixtos, y la pregunta es, ¿de dónde vienen estos datos? ¿No? Generalmente nosotros los damos, ¿no? Ya sea a veces de manera completamente autónoma o a veces no. Y digamos, ahí es donde les comentaba yo que existen estos grandes problemas de seguridad y de privacidad de datos, ¿no? Además, la otra es qué vamos a hacer con esta información, ¿no? Por ejemplo, algunas aplicaciones, por ejemplo, de Facebook, eh, como estos cuestionarios, ¿no? Así de, ¿qué personaje de la nueva serie de Andor eres? Ah, bueno. Y uno le da, sí, claro, quiero saber porque queremos saber. Y en algún punto de estas cosas, de estos cuestionarios o de este tipo de colecta de información, nosotros estamos dando permiso de compartir información personal, ¿no? Ahora, una cosa es Facebook y otra cosa son mis datos médicos, ¿no? Aplicaciones que principalmente relacionadas con, por ejemplo, los relojes, ¿no? Estos relojes inteligentes que la mayoría de nosotros tenemos, están asociados a aplicaciones que nos piden compartir información. Bueno, ahí nosotros estamos dando la información, nosotros permitimos que se genere este Big Data para que estos modelos de inteligencia artificial aprendan, ¿no? Y puedan ir mejorando, ¿no? En su sistema de análisis y en algunas ocasiones de deducción. La pregunta también es, ¿quién tiene acceso a esta información? ¿No? Son preguntas que, por supuesto, nos aquejan porque no en todos vamos a tener una trazabilidad total de estos datos, de cómo se trabajan y de quién los tiene. Entonces, les digo, ¿no? La inteligencia artificial ha ganado terreno en la medicina, principalmente por estos tres factores, ¿no? Big Data, poder de cómputo y mejoras en los algoritmos. Fabiola, Entonces, eh, dígame, quisiera cruzarme en tu sí, exposición y hacerte una pregunta muy sencilla. sí, ¿Vos dirías que todo esto que estás planteando, lo último, fundamentalmente lo último, está llevando a reconfigurar el espacio o la esfera pública? claro, por supuesto, es que ese es, hacia allá va, ¿no? O sea, un poco esta reflexión va precisamente hacia allá. No son cosas que se estén realizando en un espacio intangible, ¿no? O sea, pues que la inteligencia artificial, parte de la conclusión a la que quiero llegar, spoiler alert, es que es una herramienta, pero también es una herramienta que incide en el espacio sociopolítico, ¿no? Ujú. Nos afecta como seres humanos. Y es muy curioso porque principalmente una de las ideas que se tiene de la inteligencia artificial es que, insisto, se genera en un espacio como el que nos presentaba la película de Matrix, ¿no? Así como un cajón blanco en donde, ¿no? Nadie está ahí. No, lejos de eso. O sea, nosotros, los seres humanos, somos los que damos los datos
Hay seres humanos que están haciendo los algoritmos, hay seres humanos que están utilizando esta información y hay seres humanos que van a hacer uso de esta información para dar, algo, y en el caso que nos aqueja el día de hoy, para dar alguna recomendación médica, para dar algún diagnóstico o para incidir en la vida de un paciente. Eso es brutal, ¿no? Entonces, sí, o sea, esto tiene todas esas implicaciones en el nivel real, o sea, de persona a persona, ¿no? Y es algo que no podemos perder de vista, o sea, que digamos que estos modelos aprenden por sí mismos, pues, o sea, sí es una manera de explicarlo, pero tenemos que recordar que esto, o sea, hay seres humanos en todo momento involucrados, ¿no? En este proceso. Bien, Sí era esa gracias. la pregunta, ¿verdad? Sí, 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 era por ahí. Hay más que discutir, pero eso era. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, porque entonces esa pregunta me permite entonces entrar a la parte ya más, menos optimista de la charla, ¿no? Entonces, bien, digamos, todo esto es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí quiero señalar algo curioso que tiene que ver con la pregunta que hacía ahorita Jimmy, que es, en un inicio, los sistemas expertos de aprendizaje lo que buscaban era intentar imitar este razonamiento clínico, ¿no? Estaba codificado por reglas fijas, un poco a modo de hipótesis, ¿no? Si el paciente X tiene síntoma Y, entonces la enfermedad es Z. Esta forma de programar esos primeros sistemas expertos no llegó muy lejos. Tenían también ciertas limitaciones. Entonces, cuando entran Machine Learning y Deep Learning, lo que generaron es una nueva forma de manejar toda esta información. Entonces, el sistema aprende, ¿no? Por supuesto, hay un ser humano que, digamos, cuando lo pone a prueba le dice, ah, sí, este es el resultado, ah, no, este no es el resultado. Y con base en esa retroalimentación, el sistema se perfecciona, mejora, es mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿no? Y entonces, en medida de que haga eso, puede ser mucho más robusto, ¿no? Puede dar otro tipo de análisis que a veces incluso el personal médico no habría llegado a esa conclusión de manera tan rápida. El único gran problema que tiene a la fecha este tipo de aprendizaje de inteligencia artificial es que no hay una trazabilidad en cómo llegan a esas conclusiones, lo cual, como vamos a ver, es uno de los principales problemas. Entonces, bien, continuamos. Si quieren, luego regresamos a estos avances, porque si no, ya no me va a dar tiempo. Entonces, ¿cuáles son los principales sesgos que vamos a tener? Como yo les decía, a mí este tema me gustó y fue pensar un poco así, bueno, ok, tenemos todas estas ventajas. ¿A quiénes no estamos encontrando en la conversación? ¿No? Principalmente, como les decía, obstetricia, neonatología e infancias. Y esto tiene que ver con un sesgo histórico de que estas comunidades, estas poblaciones, en nuestro más genuino afán de protegerlas, las hemos dejado de lado en la investigación de padecimientos propios y característicos de esas etapas y que al momento digamos, no tenemos la suficiente información para alimentar estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y además, si esto lo sumamos a cuestiones de raza y zona geográfica, esto solo empeora. Entonces, por ejemplo, el artículo titulado Transformando el cuidado neonatal con la inteligencia artificial eh, de Perinatol en 2024 señala que
la inteligencia artificial está comenzando a transformar áreas sumamente delicadas, como pueden ser estas, ¿no? Y en estos contextos en donde cada decisión puede tener implicaciones de por vida, la promesa de precisión y vigilancia constante sí es muy poderosa, pero profundamente peligrosa si no se aplica con sentido ético. Entonces, la inteligencia artificial puede funcionar como un sistema de alerta temprana. Esto es, los sistemas de inteligencia artificial tienen el potencial de funcionar como guardianes digitales, detectando cambios fisiológicos mínimos que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano. En obstetricia, en concreto, podrían predecir partos prematuros, identificar patrones que indiquen preeclampsia, diabetes gestacional o desnutrición, que sabemos que son de los problemas más grandes que hay con estas poblaciones, o detectar alteraciones en el crecimiento fetal desde un inicio. Uh-huh. Se pueden prever riesgos como sepsis, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y entonces, claro, esto nos permitiría mantener una vigilancia mucho más continua y personalizada, ¿no? Pero, aquí uno de los principales problemas es que estos sistemas de inteligencia artificial pueden y están heredando inequidades estructurales, ¿no? Que ya existen en el sistema de salud, porque insisto, hay seres humanos detrás de todo esto. Entonces, un caso muy claro, en un estudio ampliamente citado, hecho por Obermeyer y colaboradores, mostró cómo un algoritmo destinado a priorizar pacientes de alto riesgo usaba el costo médico como indicador de necesidad. Esto llevó a una subestimación sistemática de las necesidades de pacientes negros, quienes debido a barreras estructurales accedían menos al sistema de salud y por ende costaban menos al algoritmo, ¿no? Estos errores no son técnicos, son errores sociales, esto es muy importante señalarlo, ¿no? Manteniéndonos en esta línea de racismo médico, ¿no? No es que los médicos quieran, pero es que la cantidad de datos que tenemos o la cantidad de datos que se le puede dar a estos grandes sistemas, pues evidentemente van a reflejar esto, ¿no? En otro estudio que probó 4 modelos de lenguaje disponible comercialmente, está ChatGPT 3.5, el 4 y BARD, se halló que algunos reproducen ideas pseudocientíficas sobre diferencias raciales en percepción del dolor. Por ejemplo, uno de ellos justificaba que las personas afrodescendientes sentían menos dolor por una supuesta diferencia de receptores neuronales, lo cual no solo es falso, sino es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque al momento en el que se solicita dar algún tipo de apoyo para el caso de, por ejemplo, una mujer afrodescendiente, y entonces, si este prejuicio se mantiene, la respuesta es darle quizá menos dosis para controlar el dolor, ¿no? Y si la persona que está interpretando esos resultados no tiene en consideración esto o no tiene el panorama completo para observar que probablemente ahí hay un sesgo, lo va a hacer y la única que va a sufrir es esa mujer, ¿no? En neonatología se ha observado algo similar en modelos para tratar hiperbilirubinemia, eso. Aunque la incidencia moderada puede ser menor en neonatos afroamericanos, afrodescendientes, la forma más grave es la más frecuente y tiene consecuencias como perdón, no estoy muy familiarizada con los términos tan médicos, pero bueno, si los algoritmos no tienen esto en cuenta, insisto, pueden subestimar en riesgo, provocando tratamientos inadecuados, ¿no? Por eso, sí es necesario tener en consideración todo esto, ¿no? Además, en el caso de las infancias, en un artículo publicado recientemente en 2024, se señala que, por supuesto, tenemos estos grandes usos. Uno de ellos podría ser democratizar el acceso y diagnóstico a tratamientos de calidad, pero estos modelos no consideran principalmente a las infancias y a las adolescencias, ¿no? Aunque la carga de enfermedad en la población infantil y juvenil se concentra en países de ingresos medios y bajos, la mayoría de los desarrollos de inteligencia artificial pediátrica provienen de un pequeño grupo de países de altos ingresos. Esta simetría plantea
un gran problema ético, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial que se aplican en todo el mundo son entrenados y evaluados mayoritariamente en contextos muy distintos de aquellos donde más se necesitan. Y solamente para ponerle datos duros a esto, este mismo artículo señala que en 2021 se hizo una revisión sistemática que encontró que el 82% de la literatura respecto al cuidado de niños y adolescentes era de países, insisto, de alto ingreso, y solamente el 3% de estos estudios venían de países de bajo ingreso, ¿no? Y además, señalar que esto es un problema porque el 90% de la población que necesita este tipo de atención se encuentran en países de bajo ingreso. Entonces, si no hacemos que esto coincida, el problema ahí va a estar, ¿no? Un poco lo que se señalaba con la historia de Elena al principio, ¿no? Por supuesto, además de lo anterior, regresamos a la idea de que la infraestructura digital es limitada, ¿no? Hay un escaso uso de expedientes electrónicos. Esto lo señalo porque principalmente Estados Unidos ha podido desarrollar, bueno, Estados Unidos y la Unión Europea han podido desarrollar estos sistemas porque sus hospitales cuentan con un sistema de expedientes electrónicos. América Latina no está por mucho a la par de esto. Entonces, regresamos al tema de Big Data, ¿no? ¿De dónde van, cómo se van a obtener estos datos? ¿No? Sí se requiere una infraestructura mucho, mucho mayor para que entonces se pueda captar toda esta información, ¿no? Entonces, claro, por eso es que la mayoría de los datos utilizados para entrenar modelos provienen de solo unos pocos estados y centros académicos, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Lo que reduce su representatividad y compromete su generalización. El problema del sesgo algorítmico por edad es un riesgo particularmente importante en pediatría, en donde muchos modelos se centran en datos de adultos y se aplican después a poblaciones pediátricas sin considerar las diferencias fisiológicas, cognitivas y clínicas entre ambos grupos. Como ejemplo, un algoritmo para interpretar ecocardiogramas mostró un rendimiento mucho mejor en adultos que en niños, evidentemente, ¿no? En dermatología se identificó que los modelos para detección de melanoma eran menos precisos cuando se usaban con imágenes pediátricas debido a que no fueron entrenados con este tipo de datos. Entonces, digamos, para este tema de las infancias, además tendríamos que considerar cuestiones, o sea, no solo consideraciones específicas por edad, sino también consentimiento y asentimiento adaptado a menores, comunicación adecuada con infancias y los cuidadores, equidad en el diseño e implementación, evaluación tecnológica sensible al contexto y, por supuesto, transparencia en la toma de decisiones, ¿no? Si no han visto este documental, se los recomiendo ampliamente. Este fue uno de los primeros que señaló cuáles son los problemas con los sesgos en el código con inteligencia artificial. Este lo hizo Joy Paulauini, ya en el lejano 2020, en donde ella es afrodescendiente y lo que hizo fue, quería ser un espejo que le dijera, eres hermosa, eres poderosa, eres bella, pero al momento de que ella se paraba frente al espejo, él no la reconocía y fue donde se dio cuenta que la gran mayoría de estos modelos habían sido alimentados principalmente con caras de hombres y hombres blancos, ¿no? Entonces, digamos, ella es una de las primeras que pone en la esfera este tipo de problemática desde un punto de vista de, de descendencia, ¿no? Bien. Luego, también tenemos cuestiones de género, ¿no? Sexo y género. Y aquí es algo sumamente triste lo que les comentaba. Yo en realidad no encontré algo que señalara cómo van con inteligencia artificial pensada, principalmente pensaba yo para personas transgénero, ¿no? No hay, o sea, están sumamente alejados todavía de esta esfera, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos decir de este tema? Bueno, uno de los desafíos más urgentes de la inteligencia artificial, por supuesto, está relacionada con temas de sesgos de sexo y de género, ¿no?
¿Por qué? Porque a pesar de los avances, la mayoría de los sistemas biomédicos basados en esta inteligencia artificial no están diseñados para detectar ni corregir estos sesgos. Ignoran deliberadamente diferencias de sexo, género en salud, lo cual conlleva, por supuesto, a diagnósticos y tratamientos inadecuados. Por ejemplo, factores de riesgo y prevalencia de ciertas enfermedades, edad de inicio y expresión de síntomas, pronóstico, respuesta a tratamiento y biomarcadores, ¿no? Estas diferencias ya han sido documentadas en enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, trastornos mentales, cáncer, enfermedades autoinmunes, así como procesos fisiológicos como el envejecimiento cerebral y la percepción de dolor. Si no consideramos que todos estos factores pueden presentarse de manera diferenciada en hombres y mujeres, esto es un caos, ¿no? Y además o sea, históricamente tenemos este problema, ¿no? Como ejemplo, ya todos sabemos que un ataque cardíaco en un hombre se expresa de manera diferente que en una mujer. Por eso ahorita hay una campaña muy interesante y que se está buscando ampliar sobre cuáles son los síntomas que tiene una mujer, cómo se ve un infarto, ¿no? Porque hoy nosotras no nos llevamos la mano al brazo, ¿no? Y no nos caemos, o sea, nos va a dar un dolor difuso, ¿no? En el abdomen, la cintura, las costillas, probable vómito, en fin, ¿no? Y entonces el hecho de que no sepamos esto es lo que está más que documentado, provoca mayores muertes, un infarto en mujeres que en hombres. No porque sea mucho más duro, sino porque no sabemos identificarlo, ¿no? Entonces, esto también va a pasar a cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? Si no se pueden hacer estas bases de datos, si no se puede calificar el Big Data con etiquetas que señalen cuándo son hombres, cuándo son mujeres, y también cuestiones de género, ¿no? Porque sabemos que hay algunos riesgos que están asociados al género, como dieta, consumo de tabaco, consumo de alcohol. Esto lo encontramos más en hombres que en mujeres y la forma en la que se consumen también es diferenciada. Entonces, si no consideramos eso al momento de que se hacen los algoritmos, no va a salir, ¿sí? Por eso es necesario tener muestras representativas, tener datos completos y sobre todo pensar que estas decisiones algorítmicas tienen que ir acompañadas sí o sí de un médico al finalizar todo esto, ¿no? Entonces, sí, por eso es sumamente necesario tener perspectiva de género en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo afecta? ¿A quién afecta? Y si puede ser no solamente separando hombres y mujeres, sino incluyendo a toda la comunidad LGBTQ+, esto es algo que se espera, ¿no? Los riesgos que tienen uno respecto a los otros, por supuesto que no son los mismos. Y esto, insisto, me parece que es sumamente necesario, sobre todo si regresamos al ejemplo de la historia inventada con Elena, en donde habrá casos en donde si esto se sigue desarrollando y se sigue teniendo esta concepción de que la inteligencia artificial es lo suficientemente buena como para dar un diagnóstico por sí mismo, si no tenemos el panorama completo, vamos a estar afectando vidas muy, muy, muy concretas, ¿no? Entonces, para finalizar, ¿no? El objetivo sería, me parece, tener una inteligencia artificial realmente humana, ¿no? A lo largo de esta charla, lo que he intentado es explorar este despliegue de la inteligencia artificial en el ámbito médico, desde sus aplicaciones clínicas más prometedoras hasta los riesgos, ¿no? Como estos sesgos, la exclusión de poblaciones, opacidad en la toma de decisiones. Entonces, los avances tecnológicos nos colocan sin duda ante una transformación inédita del quehacer médico, pero desde una perspectiva bioética, la pregunta no es únicamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué debe hacer y cómo tendría que hacerlo. La inteligencia artificial en medicina no es neutra. Se alimenta de datos humanos, se construye desde sistemas sociales y concretos y se inserta en contextos donde las desigualdades por género, edad, raza o nivel socioeconómico ya están presentes. Cuando no se diseñan con conciencia crítica, estas tecnologías no corrigen los sesgos del mundo real, sino que los amplifican con una eficiencia aterradora.
Por ello, una inteligencia artificial ética no puede reducirse a protocolos de validación técnica o simulaciones precisas. Requiere representación justa y equitativa en los datos de entrenamiento, participación multidisciplinaria en su diseño con profesionales de la salud, pacientes, comunidades y expertos en ética, transparencia explicativa sobre cómo se toman las decisiones, supervisión humana constante, especialmente en contextos clínicos inciertos y sobre todo requiere reconocer la dignidad de las personas más allá de su representación digital. La bioética nos recuerda que el fin último de la medicina no es la eficiencia, sino el cuidado, no es la automatización, sino el encuentro humano. Y en este sentido, la inteligencia artificial debe ser una herramienta que amplifique nuestras capacidades, pero no sustituya el juicio humano, nuestra empatía ni nuestra responsabilidad moral. No se trata de rechazar la inteligencia artificial, sino de humanizarla, de usar su potencial analítico para hacer más justas, más sensibles y más humanas a la medicina que queremos construir. Y con eso yo termino. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fabiola, por esta intervención tan interesante, tan retadora. Em, yo estoy seguro que vamos a tu propuesta va a generar más discusión. Tus señalamientos, tus reservas, va a generar muchas más cautelas y discusión. Bien.